Nosotros seguimos, abrimos consultoría en buenas manos. Hoy vamos a hablar de algo que preocupa y mucho y que sufrimos sin saberlo muchísimos canarios. Hablamos de la ansiedad que la genera, ahí ven, en Canarias, la ansiedad y la depresión superan la media mundial. Queremos saber qué desencadena un trastorno de ansiedad, una depresión, porque son múltiples los factores, José. Y es que en esta pandemia han aumentado los casos de ansiedad en Canarias y si no, muy atentos al estudio que ha hecho la Universidad Europea. Ahí lo van a ver en pantalla. El 70% de los canarios tiene miedo a contagiarse y el 50% de los canarios siente temor o ansiedad al salir de casa. Un dato preocupante. Lo vamos a abordar con dos especialistas, Ariel Denis, es psicólogo, muy buenas tardes, y Esteban Rodríguez, coach. Buenas tardes. Y por Skype también creo que tenemos a Pedro Serrano, es psiquiatra del Hospital Valdebrón. Pedro, también buenas tardes, bienvenido. La ansiedad, Ariel, qué difícil es de controlar porque se puede generar en cualquier momento. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, para entendernos, es un exceso de futuro. Es pensar demasiado en lo que puede pasar y en un momento como ahora que tenemos que desconfinarnos, estamos pensando continuamente en los riesgos, así que caminamos sobre un suelo de ansiedad constantemente. Es una emoción universal que es preparatoria, que es funcional. Para poder hacer este programa guay tenemos que sentir un poco de excitación, pero no tanta como para que yo me quede en blanco. Cuando la ansiedad se vuelve disfuncional y dura demasiado tiempo, se convierte en un trastorno. Hay algunos estudios que están indicando que el 70% de las personas durante el confinamiento sintieron desesperación, tristeza y mucho asco, emociones muy negativas. Y además hay que decir que en Canarias supera la media a nivel mundial en esta autonomía. Por tanto, sí, todos ustedes, aquellos que estén en casa y sufran ansiedad, nos pueden llamar, nos pueden preguntar al 683-288-688, que tenemos aquí a nuestros especialistas. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, hoy las resolveremos aquí en buenas manos en BTC. Y además tenemos una pregunta para los invitados. La vemos. Buenas tardes, soy Tibaire. Quería hacer una preguntita al especialista que está en estos momentos. Yo no sé si será nervio o no sé qué será lo que yo tengo, pero cuando salgo de mi casa, estoy en la guagua y me da como palpitaciones fuertes, entonces no sé qué será. ¿Es ansiedad? A los dos, Ariel, a Esteban. Es inquietud, primeramente es inquietud. Claro que sentimos un poco de ansiedad por estar en contacto con otras personas. Debemos, y esto puede ayudarnos en casa, a pensar hacerlo progresivamente. Al principio salir hasta el portal, en los siguientes días, ¿no? Ahora por ejemplo que se abren las piscinas en los bungalows, intentar hacerlo progresivamente porque nuestra mente consume mucha glucosa para pensar, quiere ahorrar, así que hace automáticos. Y ahora mismo no tenemos automáticos para esto porque es nuevo, es normal que sintamos un poco de angustia. A ver qué dice el doctor Serrano. Señor Serrano. Sí, ¿me escucha? Sí. Hablamos de la ansiedad. Sí, efectivamente, como decía el compañero, la ansiedad nos prepara ante un potencial peligro. Ahora mismo con todo esto de la pandemia, lógicamente estamos en un estado de alerta constante, proyectando, como comentaba el compañero, hacia el futuro. Lógicamente, si la ansiedad es un estado de alerta, y ahora mismo nos están comentando por todos los medios que nos podemos contagiar en cualquier momento, pues efectivamente ir a un lugar en donde hay muchísima gente o tocar una superficie que creemos que puede estar contagiada, lógicamente nuestra mente está en un estado de alerta constante y por tanto aparece esta ansiedad. Vamos con otra pregunta para los especialistas. Hola, buenas tardes, me llamo Milagro. Yo he tenido varios episodios de ansiedad pero muy fuerte. Ahora mismo la tengo más bien controlada. ¿Hay posibilidad de que vuelva a recaer? Esteban, venga. Sin duda. Los episodios de ansiedad se producen por un exceso de información y en estos momentos con lo que hemos vivido, con el bichito que le llamo, hemos tenido una sobreinformación. Todo eso nos genera una actividad excesiva de pensamiento y una de las fórmulas más comunes es relajarnos para poder facilitar que no se nos vaya la mente a lo que puede ser y no es.
básicamente. Vamos a conocer, si les parece, la ansiedad en primera persona con los invitados que has traído, José. Sí, vamos a conocer, por ejemplo, a Begoña, tiene 47 años, ha sufrido a lo largo de su vida varios episodios de ansiedad. Le causa ansiedad, por ejemplo, pues los centros comerciales, los entierros, lugares de culto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Begoña, ¿cómo estás? También saludamos a Arminda Bolaños, tiene 35 años. Ella tiene hernias, hipertensión y además, pues dices que eres adicta a la morfina. Ahora nos cuentas por qué y eso te da ansiedad el no poder dejarla. Ahora lo contamos. Comenzamos contigo, Begoña. Bueno, decíamos que llevas ya mucho tiempo con esos episodios de ansiedad. ¿Desde cuándo? Comencé a la misma vez que con la enfermedad, una de las enfermedades que sufro, que es fibromialgia, y también empezó una depresión. Yo no me había dado cuenta de por qué no quería salir de casa, de por qué... Vale, entonces acudí a un psicólogo y el psicólogo la psicóloga empezó a tratarme esos episodios, a ver por qué me estaban dando. Pero fíjate una cosa, porque todo el mundo habla de la ansiedad, todos hablamos de la ansiedad, pero nadie sabe realmente lo que significa cuando te están dando ese tipo, pues, unos dicen que te asfixias, que te encuentras mal en un espacio cerrado. Uno no sabe realmente lo que está ocurriendo ni sabe que le está dando un ataque de ansiedad. En tu caso dices que te molesta mucho que te ahogas, que te digan que te ahogas en un vaso de agua. Sí, muchísimo, porque además la gente no entiende lo que te está pasando. Lo primero que dicen es que no eres fuerte, llorar es malo, no debes pensar en otra cosa, como si fuera tan sencillo. O sea, lo intentas y hay momentos en que lo consigues, respira despacio, tal. Yo todo lo que ellos quieran y terapias a las que he acudido, vídeos en internet para todo. ¿Piensas que no se ponen en tu piel? No, no lo hace. La empatía ahora mismo no creo que sea el mayor fuerte de la humanidad. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Tienes familia? Sí, mi marido. Cuando te vas con tu familia, por ejemplo, a un centro comercial... No vamos. Bueno, yo no voy. ¿Tienes que limitar cierto tipo de espacios para poder vivir? Puedo ir a algunos si estos son muy abiertos, o sea, los centros comerciales que tiene esta isla que son bastante abiertos y si no hay mucha gente. O sea, ya en cuanto empieza a haber gente que me roza o yo no puedo moverme, yo me muevo con dificultad, pero empiezan a rozarme o siento su respiración. Estamos hablando que la ansiedad te limita la vida. Sí, sí la limita. Ahora, en este confinamiento que has tenido que estar encerrada en casa, tú contabas antes, en la entrevista previa, que tú lo has pasado mal por tu marido. Mi hija. Y por tu hija. ¿Por qué? Porque los he tratado mal. Sí, es tan sencillo como eso. Explotaba sin saber el por qué. A lo mejor mi hija entraba y volvía a salir y le decía, vete de aquí. Y ella no sabía porque me había dejado sonriendo y llegaba y ya no la quería allí. O mi marido, no te acerques a mí, necesito estar sola. Los echaba porque no quería que me vieran así y no quería llorar, ¿vale? Y lo han pasado, pero muy mal. Yo he dicho que muchos tienen que quererme para seguir donde están. Claro que te tienen que querer, sí. Claro que sí, claro que te tienen que querer, pero obviamente pasamos unas circunstancias muy difíciles, todos, dentro de este confinamiento, de este estado de alarma. Nadie pensaba que iba a ocurrir esto y personas que tienen ansiedad, personas que en espacios cerrados se encuentran limitadas, como ha sido tu caso, tienen que ser muy difícil, pero cuando estás en ese momento, en el momento en el que te da ese ataque de ansiedad, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? No seguir adelante. Es la primera idea que viene a la cabeza, no seguir adelante. Porque tengo que seguir aguantando dolor, porque tengo que hacer sufrir a los demás, porque mi mejor amiga sufre viéndome así, mi marido, mi hija, y lo pasas mal. Porque lo pasas mal porque sabes que les estás haciendo daño a ellos, a las personas que más quieres y que más te quieren. Pero después gracias a Dios, hay un segundo que dice, no les puedo hacer eso, no los puedo dejar solos. Y ese es el segundo en que te da esa fuerza, intentas respirar, intentas agarrarte
como el que se agarra a un clavo ardiendo, ¿sabes? Porque la mayoría de tu cuerpo no quiere seguir, tu cuerpo, tu mente, tira hacia atrás, pero hay una pequeña esperanza por ahí que dice, bueno, no importa. Ellos están esperando por mí para hacer esto, ellos quieren, ¿cómo van a llegar a casa y no me van a encontrar? ¿Sabes? ¿Y cómo lo voy a hacer pasar por esto? Fíjate que mi cuerpo y mi corazón en estos momentos me piden darte un abrazo. No lo podemos hacer por No. el momento en el que estamos. Pero tenemos una ocasión maravillosa. Estamos en directo, delante de toda Canarias. Supongo que tu marido, tu hija te está viendo. Sí. Si quieres decirles algo, mostrarte de cómo has pasado todo este confinamiento y decirles lo mucho que les quieres, es el momento, puedes hacerlo. Claro que sí. Que primero que nada que me perdone. Eso es lo primero, que me perdone, que saben que yo no soy así, que no es mi forma de ser, porque me sienta mal haberme caído del pedestal donde me tenía, sobre todo mi hija, que tienen que entender que para mí ha sido duro no poder seguir con todo lo que mi vida normal, y que encima de ser mi vida normal, lo poco que podía hacer se ha visto sellado con esto, que los quiero muchísimo y que mi Nereida, mi Víctor, mi Guasi, mi Lua son los mayores motores que pueda tener en este mundo, y mis hermanas de Agaete. Son mis motores, que ellos son los que hacen que yo esté aquí cada día. Qué bonito lo que acabas de decir. Yo estoy seguro que ellos te comprenden perfectamente, saben por lo que pasas, pero fíjate, estábamos hablando de que en este confinamiento ha aumentado la ansiedad, los casos de ansiedad en Canarias. A mí, pues yo he tenido que trabajar durante toda esta pandemia, como todo este equipo de BTC. No sé exactamente cómo ha sido estar 24 horas en casa, excepto los fines de semana. Quiero que me expliques cómo era ese momento, un lunes, por ejemplo, estar 24 días encerrado y que de repente empiezas a sentir algo raro, no sabes el qué, y al final es ansiedad. Te levantas, abres los ojos y no hay un motivo para levantarte. Empiezas a notar eso, que no hay un motivo. Te empieza a faltar la respiración. Yo soy asmática, pero yo sé que no es asma. Duele muchísimo el pecho. Es como si algo dentro te estuviera apretando muy fuerte. Hablas del pecho, de que te aprieta, una mano te aprieta, muy fuerte, sí. Que además te falta la respiración. Arminda, ¿te pasa lo mismo? ¿Te pasó lo mismo? No tanto. A mí me empiezan los músculos a contraérseme, a engarrotarse. Se me empieza a montar gemelos, se me empieza a montar los muslos. Es un hormigueo, no me sale la palabra, desesperante, una cosa desesperante que no sabes el porqué, que de buenas a primeras te empieza y no sabes el qué. Los psicólogos me decían que el caminar, pero claro, en confinamiento, ¿a dónde voy? Y a estar dando vueltas en mi casa, por mucho que lo intentaba. ¿Te cambia el carácter, al igual que a ella? Bipolaridad, pero no soy bipolar, pero de estar ahora bien y al minuto estar súper irritada, como dice ella, con lo que más lo pagas, con las personas que tienes al lado. Es decir, estamos hablando que con el confinamiento ha aumentado esa ansiedad, esos casos de ansiedad. Sí, era antes me daba a lo mejor con el síndrome de abstinencia, a lo mejor me daba cuando el cuerpo, la morfina, no, yo me cambio el parche cada 3 días. De eso quiero hablar, porque tú tienes hernias, lo pasas mal, yo sé perfectamente lo que es eso, porque sufro de la espalda, tengo varias hernias y tuve un episodio en el que tuve que tomar bastante medicación. Ahora por suerte estoy bien, pero claro, vivir con morfina todos los días y dices que al final dependes de ella, que al final te has hecho adicta. Sí, yo te digo, la morfina, cuando ya el cuerpo, normalmente te digo, es cada 72 horas, pero estoy notando últimamente que al día y medio, 24 horas no, pero pon tú que 36, 48 horas ya estoy notando como que el cuerpo ya me está pidiendo más. ¿Has intentado dejarla? Estoy en proceso y quiero dejarla. Y yo
Yo pregunto, hablamos de la morfina, pero ¿cuál es el tratamiento, doctor, para dejar la ansiedad o para por lo menos controlarla, doctor Serrano? Bueno, yo creo que es muy importante comprender qué es la ansiedad. Yo creo que uno de los problemas que están comentando las dos pacientes es que la ansiedad muchas veces la llevamos arrastrando años y no hemos comprendido realmente por qué aparece. Es muy difícil solucionar un problema si no sabemos el origen de este problema. Entonces, como decía, el dolor, un poco por unir un poco el testimonio de las dos pacientes, el dolor inicialmente sirve como alerta de que algo va mal. Cuando tenemos un dolor de espalda, llevamos una mochila muy cargada, nos quiere decir nuestro cuerpo que debemos quitar peso a esta mochila. Por tanto, el dolor inicialmente es algo adaptativo, es algo que nos ayuda. La ansiedad, del mismo modo, cuando pues, tenemos un examen o estamos en peligro, aparece la ansiedad. Cuando aparece de forma puntual es algo adaptativo. ¿Qué ocurre? Que a veces, así como el dolor lo comprendemos enseguida, sabemos que algo va mal y hacemos algo para remediarlo, la ansiedad no la comprendemos. Y a veces no la comprendemos, nos asustamos y de ahí derivan todas estas consecuencias que ha descrito la paciente. Claro, entiendo que la ansiedad se puede convertir en crónica. Y el dolor también, de ahí el abuso de opiáceos. Ambos se pueden convertir en crónicos y entonces podemos acabar abusando o de tranquilizantes o de medicación analgésica de tipo opiáceo. Ambas se pueden controlar bien y ambas se pueden cronificar. Claro, pero ¿existe alguna alternativa a esos medicamentos, a esos fármacos? Siempre hay alternativas para la ansiedad, siempre hay formas naturales de manejarla, para el deporte, la meditación, remedios naturales, aunque es verdad que en casos importantes no suelen controlarlo. Y bueno, tratamos los psiquiatras de trabajar cada vez menos con ansiolíticos, de estos que pueden llegar a desarrollar una adicción y utilizar otro tipo de fármacos que no son adictivos. Pero usted, doctor, ¿ha notado que en este confinamiento, en este estado de alarma, han aumentado los casos de ansiedad? Lógicamente han aumentado muchísimo. Desde los propios profesionales que hemos estado expuestos, hemos estado también más ansiosos y lógicamente toda la población ha estado pasándolo muy mal, mucha incertidumbre, muchas noticias negativas, bueno, es lógico. Doctor, muy atento a este caso, vamos a saludar a Ángeles, tiene 37 años y durante el confinamiento ha tenido 4 ataques de ansiedad y un ataque de pánico. Muy buenas tardes, Ángeles. Me imagino que no le has tenido que pasar nada bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Decía que no le has tenido que pasar nada bien porque has tenido varios episodios de ansiedad y también un ataque de pánico. Sí, tuve tres ataques de ansiedad bastante graves. El primero fue al principio del confinamiento, los otros dos sobre mitad del confinamiento y el último fue el más grave, fue un ataque de ansiedad, pasó a ataque de pánico y posiblemente hubiese acabado en un amago de infarto. ¿Podrías describir cómo es el ataque de ansiedad y cómo es el ataque de pánico posterior? El ataque de ansiedad empezó como la necesidad de que tienes que respirar más, tienes que coger aire, tienes que salir de donde estás. Y el ataque de pánico ya es cuando la musculatura se te para, ya no eres capaz de caminar, todo lo que te tienes alrededor te da miedo, todo te inspira desconfianza, empiezas a sentir muchísimo dolor en todo el cuerpo, no tienes cómo reaccionar, te paraliza el cuerpo. Veo a Begoña que está sintiendo ahora mismo con la cabeza que se siente totalmente identificada contigo, es así, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, seguimos hablando del caso de Ángeles con ustedes y además, ya saben, pueden enviarnos las preguntas que quieran a través de nuestro número de WhatsApp que aparece en pantalla, hablando de algo que preocupa y mucho en Canarias, la ansiedad. Hasta ahora.